Vivimos en una era donde la mayoría cree que avanzar significa hablar más, mostrarse más, destacar a toda costa. El pensamiento dominante dicta que el éxito se encuentra en el reconocimiento inmediato, pero esa necesidad de exposición no construye fuerza, la disipa. Porque cuando se dice todo, se pierde el foco. Yo, Brian Tracy, he aprendido que las verdaderas transformaciones suceden en silencio. Y cuando se busca validación externa, se desvía el rumbo interno. Durante años lo vi una y otra vez. Personas con potencial enorme frenadas por el ruido, por la presión de ser vistos, de impresionar. Yo mismo, en otro momento de mi vida, caí en esa trampa. Creía que al contar mis planes les daba más fuerza, que al compartir mis ideas las volvía más reales. Pero en realidad, lo que buscaba era aprobación, no compromiso. Y ahí comprendí una verdad incómoda. La exposición temprana debilita. La validación externa engaña. El aplauso antes del logro puede convertirse en una jaula invisible. He aprendido que las verdaderas transformaciones, las que cambian vidas, no nacen bajo los reflectores. Ocurren en el silencio, en la profundidad de la mente enfocada, en la repetición invisible, en la ejecución que nadie ve. El poder real no necesita ser anunciado. Solo necesita precisión, consistencia y propósito. Mientras otros hablan, tú avanzas. Mientras otros presumen, tú construyes. Mientras otros se dispersan, tú te haces imparable. Y no hablo de callar por timidez o por miedo. Hablo del silencio como estrategia, como madurez, como dominio de uno mismo. Porque quien domina el silencio, domina su energía. Y quien domina su energía, domina su vida. El primer gran principio que me transformó fue ese: entender el poder del silencio. Y no solo como ausencia de palabras, sino como una herramienta poderosa para canalizar toda la fuerza hacia adentro. Descubrí que el ruido externo es la mayor trampa del hombre que desea avanzar, porque la cultura actual premia al que más habla, al que más grita, al que más expone. Pero los verdaderos constructores, los que edifican vidas, proyectos, legados, están en silencio, trabajando, refinando, corrigiendo, ejecutando sin explicarse. Ellos entienden que la energía no debe gastarse en demostrar, sino en avanzar, que las palabras muchas veces dispersan, pero el silencio, en cambio, concentra, aumenta el poder interno. Durante mucho tiempo fui prisionero del impulso de hablar. Apenas tenía una idea y ya la compartía. Apenas sentía una mínima victoria y ya necesitaba contarlo. Y lo peor es que, al hacerlo, algo en mí se debilitaba. No porque la idea no fuera buena, sino porque al hablarla antes de tiempo, comenzaba a actuar no desde mi convicción, sino desde la presión de cumplir lo dicho. Me sentía expuesto, disperso, a veces incluso culpable por no estar a la altura de lo que había anunciado. Y fue ahí cuando entendí que hablar sin ejecutar desgasta, que compartir demasiado pronto genera una falsa sensación de logro que reemplaza el verdadero avance. Entonces decidí hacer lo contrario, callar, observar más, contener mi impulso de compartir, permitir que mis acciones hablaran por mí, dejar que el tiempo, no mis palabras, validara mi proceso. Ese cambio lo transformó todo. Mis días se volvieron más enfocados, mi mente más clara, mi entorno más limpio, porque el silencio también actúa como un filtro. Aleja a los que solo están por curiosidad, por espectáculo, por distracción, y atrae a los que valoran la coherencia, la disciplina, el compromiso real, porque el que construye en silencio no necesita adornos, solo necesita verdad. Fue en ese espacio silencioso donde empecé a encontrar mi propio ritmo. Dejé de mirar a los lados, dejé de comparar mis pasos con los de los demás, dejé de correr detrás de imágenes que no me pertenecían. Me volví dueño de mi proceso. Solté la obligación de justificar cada movimiento. Aprendí a disfrutar del anonimato, de esa invisibilidad temporal que muchos no toleran. Encontré una paz profunda en saber que estaba construyendo algo real, aunque nadie lo viera, porque el crecimiento silencioso es el más sólido. No busca aprobación, no depende del espectáculo, solo necesita disciplina, constancia y fe. Y lo más poderoso de todo fue esto: el silencio me obligó a escucharme. Cuando uno deja de hablar, empieza a oír su voz interior. No la del ego, ni la del miedo,
ni la de las expectativas ajenas, sino esa voz sutil, firme, profunda, que te guía con propósito. Esa voz que te recuerda por qué empezaste, que te señala cuando estás actuando por impulso y cuando por convicción. Esa voz que, aunque no grita, es imposible de ignorar si tienes el valor de callarte un momento. Ahí fue donde comenzó mi verdadera transformación. Dejé de hacer por impulso y comencé a hacer por propósito. Dejé de actuar para ser visto y comencé a actuar para ser coherente. El silencio me devolvió el poder, me devolvió la dirección, me reconectó con lo esencial. Y descubrí que el silencio no es pasividad, es estrategia. No es resignación, es enfoque. No es esconderse, es prepararse. Porque el hombre que no anuncia sus pasos, pisa con más firmeza. Y cuando llega, no necesita explicar nada. Su sola presencia confirma que no vino a impresionar a nadie. Vino a cumplir con lo que se propuso. Sin atajos, sin ruido, sin permiso. Solo con enfoque, disciplina y un silencio que lo vuelve imparable. Este primer principio me enseñó a observar, a reflexionar, a actuarse. Cuando el enfoque ya no fue un problema, me di cuenta de algo que me tomó por sorpresa. Por más silencio que cultivara, por más enfoque que protegiera, había días en los que todo se sentía denso, sin sentido, sin progreso. Días en los que el cuerpo avanzaba pero el alma dudaba. En esos momentos no bastaba con tener dirección. Hacía falta algo más profundo. Algo que no dependiera de cómo me sentía ni de si los resultados llegaban rápido. Y ahí fue donde entendí el tercer principio, la capacidad de sostener. Sostener cuando todo va bien es fácil. Cuando la energía está alta, las ideas fluyen y los resultados aparecen, cualquiera puede seguir. Pero cuando el proceso se vuelve árido, cuando el reconocimiento no llega, cuando el entorno no entiende, ahí es donde se separan los que juegan con la idea del cambio de los que están dispuestos a morir y renacer por él. No se trata de talento, ni siquiera de disciplina. Es una cuestión de resistencia interna, de firmeza emocional, de una especie de terquedad lúcida que te impide soltar lo que elegiste, incluso cuando todo en ti grita que pares. Durante un tiempo me dejé llevar por los ritmos del día. Si estaba inspirado, avanzaba. Si no, postergaba. Pero eso me convertía en un esclavo de mis estados. Una especie de servidor del humor, dependiente de las ganas. Y eso no funciona si realmente quieres transformar algo. Porque las ganas vienen y se van. Lo que tiene que quedarse es la decisión. Decidí entonces que mi palabra valía más que mi estado de ánimo. Si decía que iba a hacer algo, lo hacía. No porque me sintiera motivado, sino porque me lo había prometido. Empecé a entender que la verdadera confianza en uno mismo no se construye con afirmaciones positivas ni con libros de autoayuda. Se construye cumpliéndote, haciendo lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando nadie lo celebra, incluso cuando no hay resultados a la vista. Ahí empecé a endurecer el carácter, a levantarme cuando no quería, a escribir cuando no salía nada, a entrenar aunque el cuerpo doliera, a seguir cuando parecía que nada funcionaba. Y ese músculo, el de sostener sin aplausos, cambió mi vida. No fue fácil, porque la mente siempre tiene una excusa preparada. Siempre va a encontrar una razón para frenar, para negociar, para dejarlo para después. Y si no aprendes a identificar esa voz y a ignorarla con elegancia pero con firmeza, vas a vivir atrapado en ciclos de arranque y abandono, empezando siempre con entusiasmo y terminando siempre con frustración. Me cansé de eso, de empezar 1000 cosas y terminar pocas, de entusiasmarme con ideas que no llegaban a puerto, de tener potencial pero no resultados. Fue ahí donde me hice una promesa simple: terminar va a ser más importante que empezar, porque cualquiera empieza, pero muy pocos terminan, y no porque no puedan, sino porque no saben sostener. Sostener no es resistir con fuerza, es sostener con sentido, es saber por qué empezaste. Es recordar que lo que construyes hoy es para el hombre que vas a ser mañana. Y ese hombre te está mirando, desde el futuro, esperando que no traiciones el camino. Sostener es saber que, aunque hoy no lo veas, algo en ti está creciendo. Algo invisible pero poderoso. Porque cada día que sigues cuando todo en ti quiere soltar, estás tejiendo una fibra nueva en tu carácter. Y eso no se compra, no se finge, no se hereda, se construye. La constancia tiene mala fama. Se la ve como algo rígido, aburrido, mecánico.
Pero para mí, la constancia es libertad, porque cuando sabes que vas a hacer lo que dijiste, todos los dilemas desaparecen. Ya no estás atrapado en negociaciones internas. Ya no perdes tiempo pensando si lo haces o no. Simplemente lo haces. Y en ese hacer, en ese avanzar incluso sin claridad, aparece la magia. Porque muchas veces la claridad no llega antes de empezar, sino después de avanzar. Primero el movimiento, después la visión. Muchos esperan sentirse listos para arrancar. Esperan que se alineen las condiciones, que haya menos estrés, más tiempo, más energía, más certezas. Pero eso nunca llega. Y si llega, es tarde. Porque los que avanzan no lo hacen porque están listos, sino porque están comprometidos. Entendí que comprometerme conmigo mismo era más poderoso que cualquier motivación externa. Que si yo no estaba dispuesto a sostener mi camino, nadie más lo haría por mí. Y cuando entendí eso, dejé de esperar. Dejé de pedir permiso. Dejé de necesitar aprobación. Empecé a construir en silencio, paso a paso, día tras día, sin mostrar resultados prematuros. Porque ya no buscaba validación. Buscaba coherencia. Que lo que pensaba, decía y hacía estuviera alineado. Y eso me dio paz. Una paz que no era cómoda, pero sí firme. Una paz que no dependía de nada externo. En ese proceso me di cuenta también de otra cosa incómoda. A veces, sostener implica soltar. Soltar personas, proyectos, expectativas, versiones viejas de uno mismo. Porque hay caminos que no podés recorrer con equipaje viejo. Hay etapas de la vida que te exigen una actualización. Y no hablo de cambiar todo lo que sos. Hablo de soltar lo que ya no te sirve. Lo que ya no tiene lugar en la vida que estás construyendo. Ahí descubrí que sostener también es elegir que no vas a cargar más. Y esa fue una de las decisiones más duras. Porque muchas veces lo que te impide avanzar no es la falta de capacidad, sino el exceso de peso emocional. Apegos, culpas, historias inconclusas. Todo eso ocupa espacio, energía, tiempo. Y si no lo soltás, lo arrastras. Entonces empecé a limpiar. Internamente primero. Después, externamente. Aclaré relaciones, cerré ciclos, dejé de explicarme tanto. Me hice más simple, más claro, más directo. Y con cada cosa que soltaba, me volvía más liviano. Y con más liviandad, más capacidad de sostener. Porque lo que uno no sostiene con el cuerpo, lo sostiene con la mente. Y si ambas están cargadas, el camino se vuelve insostenible. Por eso muchos abandonan, no por falta de deseo, sino por exceso de carga. Sostener, entonces, es saber avanzar con lo justo, con lo esencial, con lo que realmente hace falta. Y tener la humildad de reconocer que no todo lo que llevas es necesario, ni todo lo que fuiste tiene que seguir siendo. Me volví más consciente de mis ritmos, de mis límites, no para frenarme, sino para optimizar. Empecé a respetar el descanso, no como excusa, sino como parte del proceso, porque el que sostiene sin pausas, colapsa. Y yo no quería colapsar. Quería construir una vida que pudiera sostenerse en el tiempo. Y eso requiere estrategia, no solo fuerza de voluntad. Así que aprendí a pausar sin abandonar, a frenar sin soltar, a respirar sin perder el rumbo. Y esa forma de sostener, más inteligente, más madura, me permitió avanzar más lejos. Pero sostener, aunque poderoso, tampoco es el final. Había algo más que necesitaba integrar. Algo que lo uniera todo. Porque podía callar, podía enfocarme, podía sostener, pero si no entendía esto último, corría el riesgo de construir mucho por fuera y poco por dentro. Y fue ahí donde descubrí el cuarto principio, el que da profundidad al camino, el que le da sentido a todo lo demás. Ese cuarto principio me llegó de forma casi silenciosa, pero no por eso menos potente. Apareció como una pregunta más que como una respuesta. Una de esas preguntas que incomodan, que no se pueden responder con frases hechas ni con teorías bonitas. Una pregunta que cala hondo. ¿Para qué estás haciendo todo esto? No el para qué superficial. No el de la agenda ni el de las metas escritas en un cuaderno, sino el verdadero para qué. Ese que, cuando lo encontrás, te ordena por dentro. Me di cuenta de que había aprendido a callar el ruido, a proteger mi enfoque, a sostener el proceso. Pero todo eso era una estructura vacía si no estaba atravesado por un sentido.
Y no hablo de un propósito marketinero ni de una narrativa de éxito. Hablo de sentido real, íntimo, silencioso, intransferible. Algo que, cuando lo encuentras, no necesitas explicar, porque simplemente lo sentís. Te arde en el pecho, te ordena las decisiones, te filtra lo que sí y lo que no, te limpia el camino. Pero para llegar ahí tuve que enfrentarme con todo lo que había hecho buscando aprobación. Todo lo que hice porque quería que otros me vieran, que otros me validaran, que otros me quisieran. Me dolió reconocerlo, ver que muchas de mis decisiones no nacían de mi verdad, sino del miedo a no ser suficiente, a no destacar, a no ser alguien. Es duro mirar eso de frente. Duele, pero también libera, porque una vez que lo ves, ya no podés volver atrás. No podés seguir actuando como si no supieras que te estás traicionando. Y ahí empieza el verdadero cambio. El que no se ve en redes, el que no se mide en métricas, pero que se siente en el cuerpo. En cómo dormís, en cómo te hablas, en cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperas. Ese cambio, el que viene del sentido, es lento pero irreversible. Porque no se trata de cambiar lo que haces, sino desde dónde lo haces. Es una reconfiguración interna, como si algo se alineara por dentro y, de repente, todo lo que antes era confuso empieza a tener un lugar. Ahí entendí que el sentido no se busca afuera. No te lo da un trabajo, una relación o un logro. El sentido se construye, día a día, decisión a decisión, eligiendo con qué conectas, con qué no, que estás dispuesto a entregar y que no vas a negociar nunca más. No vino de un gurú, no vino de un libro. Vino de mirarme de frente en días donde no entendía nada, donde todo parecía inútil. Y sin embargo, algo dentro mío me pedía seguir. Porque cuando el sentido aparece, no lo hace como una frase, sino como una certeza muda. Algo en vos que simplemente sabe. Ahí cambié la forma en que me levantaba cada día. Ya no era por disciplina, era por sentido. Ya no era tengo que hacerlo, era esto tiene sentido para mí, incluso cuando me cuesta. Y eso transforma todo, porque lo que haces desde el deber pesa. Lo que haces desde el sentido impulsa. Me volví más selectivo, no por arrogancia, sino por respeto. Porque si algo no tenía sentido para mí, no lo podía sostener. Y si algo tenía sentido, lo daba todo, aunque no me entendieran, aunque no generara resultados inmediatos. Porque aprendí que el sentido no siempre se traduce en éxito visible. A veces, el mayor éxito es poder mirarte al espejo con calma, con respeto, sin culpa, pero el sentido también se transforma. No es algo que encontrás una vez y ya está. Es algo que hay que actualizar todo el tiempo, porque vos cambias, tu contexto cambia, tus heridas, tus luces, tus búsquedas, todo se mueve. Y si no te das el espacio para preguntarte cada tanto, ¿esto todavía tiene sentido?, te podés quedar atrapado en una estructura que ya no te representa. Por eso, me obligo cada cierto tiempo a parar y escuchar. No al mundo, no a las métricas. A mí, ¿qué quiero realmente? ¿Qué estoy necesitando? ¿Qué partes de mí estoy callando para sostener una imagen que ya no me identifica? Son preguntas incómodas, porque muchas veces la respuesta te exige hacer cambios que no querés hacer. Pero si no las haces, te vas vaciando por dentro. Y ahí está el riesgo, porque podés tener foco, disciplina, resultados y sin embargo, sentirte vacío. Por eso el sentido es el núcleo, el fuego que mantiene viva la llama cuando todo lo demás tiembla. Y ese fuego, si lo descuidas, se apaga. Empecé a tener pequeños rituales que me conectaban con eso, no grandes ceremonias, cosas simples, caminar solo, escribir sin filtro, escuchar mi respiración. Estar en silencio mirando el cielo. Y en esos momentos, algo se acomodaba. Algo que no podía controlar ni explicar, pero que me devolvía a mí. Me hice más amigo del silencio interno. No ese que busca aislarse del mundo, sino el que te permite habitarte con honestidad. Porque cuando el ruido baja, aparece lo esencial. Y en lo esencial, siempre está el sentido. Ese cuarto principio me obligó a revisar todo. ¿Para qué trabajaba tanto? ¿Para qué construía lo que construía? ¿Para quién era todo esto? Y me di cuenta de que muchas de mis metas eran heredadas, no elegidas. Eran deseos que absorbí de otros, expectativas que me colgué sin cuestionar.
Y ahí empecé a soltar. Soltar la idea de éxito que no era mía. Soltar la necesidad de validación. Soltar el personaje que armé para sobrevivir, pero que ya no necesitaba para vivir. Porque hay un momento en que tenés que elegir. O seguís actuando para el mundo, o empezás a vivir para vos. No fue inmediato, ni perfecto. Hubo retrocesos, días de duda, días de angustia, pero también hubo momentos de claridad pura, de conexión profunda, de sentir que, aunque no tuviera todas las respuestas, estaba en el camino correcto. Y eso es todo lo que necesitaba. Lo más interesante fue que, al conectar con mi propio sentido, también empecé a conectar más con los demás. De verdad, sin máscaras, sin roles, sin guiones, porque cuando uno se para desde su verdad, habilita al otro a hacer lo mismo. Y ahí se da la magia, vínculos honestos, proyectos con alma, encuentros que nutren. Todo empezó a sentirse más simple, no más fácil, pero sí más claro, porque cuando el sentido guía, no necesitas empujar tanto, todo fluye distinto, y aunque el cansancio siga existiendo, no agota, porque el alma está en paz. Pero incluso ese fuego interno, ese sentido, necesitaba una última pieza para no apagarse con el tiempo. Una pieza que no es un principio en sí mismo, pero que atraviesa todos los demás. Algo que, si falta, convierte todo el proceso en una especie de trampa silenciosa. Esa pieza es el coraje. El coraje no es épico. No tiene banda sonora. No se ve desde afuera. No siempre se nota. A veces parece timidez. A veces parece cansancio. Pero está ahí, silencioso, sosteniendo decisiones que nadie aplaude. El coraje real es íntimo. Es cuando sabes que algo te va a doler, pero igual elegís hacerlo. Es decir, que no cuando quieres decir que sí solo para no incomodar. Es soltar algo que te da seguridad, pero que ya no te respeta. Ese tipo de coraje no se aprende en libros. Lo descubrís en los momentos en los que te quedas solo con tu verdad. Cuando todo a tu alrededor te empuja en una dirección, pero vos sabés que tenés que ir hacia otra. Y no porque estés seguro, sino porque algo en tu cuerpo, en tu alma, en tu respiración, te dice que no podés traicionarte más. Y traicionarse, esa palabra tan fuerte, tan incómoda, no siempre es un acto evidente. A veces es sutil. A veces es decir, sí, con una sonrisa cuando por dentro te estás apagando. A veces es quedarte en un lugar que ya no sentís, solo porque es lo que se espera de vos. A veces es vivir en automático. Repetir, responder, sostener lo que en realidad ya no elegís. Ahí entra el coraje, no como una fuerza bruta, sino como un acto de amor propio, como una decisión consciente de serte fiel, incluso cuando eso implique incomodidad, incertidumbre o pérdida. Porque el coraje, cuando es genuino, duele, no porque sea malo, sino porque te muestra lo que tenés que dejar atrás. Muchas veces, para vivir desde sentido, hay que perder seguridades, perder vínculos, perder rutinas que nos daban estructura. Y esa pérdida asusta, porque nos quedamos expuestos, porque no tenemos garantías, porque no sabemos si lo que viene va a ser mejor o peor. Solo sabemos que lo que hay ya no es suficiente. Y eso, en sí mismo, es motivo suficiente para moverse. Pero no todos los movimientos se ven desde afuera. Hay decisiones que nadie nota, gestos mínimos, internos, un clic, un basta dicho en silencio, una puerta cerrada sin hacer ruido, una elección nueva en medio de la rutina de siempre. Esos pequeños actos de coraje van armando una vida distinta, más alineada, más liviana, más honesta. Yo pasé por muchos de esos, no como un héroe, sino como alguien cansado de no escucharse, cansado de encajar, de cumplir, de representar un papel que ya no quería actuar. Me costó, me dio miedo, me sentí solo, pero también me sentí libre. Y ahí entendí algo que antes solo había leído, que la libertad no es hacer lo que quieras, sino poder elegir lo que necesitas, incluso cuando eso incomoda a otros, incluso cuando eso te aleje de ciertos lugares. Porque el coraje no siempre une. A veces separa, a veces te obliga a caminar distinto. Pero en esa separación también hay encuentro, con vos, con tu verdad, con lo que realmente importa. El problema es que muchas veces confundimos coraje con impulsividad, y no son lo mismo. El coraje no grita, no atropella,
El coraje espera, observa, escucha, y cuando decide, lo hace desde una claridad que no necesita justificarse. Por eso, cuanto más silencioso es, más real se vuelve. También me di cuenta de que el coraje no se mantiene solo. Se alimenta, se cuida, se cultiva. A veces necesitas rodearte de gente que también lo esté practicando. No para copiarles, sino para recordarte que no estás loco. Que hay otros que también están eligiendo salirse del molde. Que también están perdiendo cosas para ganar otras más verdaderas. El coraje es contagioso, pero también frágil. Si lo descuidas, se adormece. Por eso, cada día, hay que hacer pequeños actos que lo mantengan vivo. Elegir desde la honestidad. Marcar un límite. Hacer una pregunta incómoda. Pedir ayuda. Soltar el control. Cambiar de idea. Todo eso, aunque parezca simple, es coraje puro. No siempre lo vas a tener. Habrá días donde el miedo gane. Días donde digas que sí por costumbre. Días donde no te animes. Y está bien, porque el coraje no es constante. No es perfecto, pero siempre vuelve. Si lo llamas, si lo invocas, si lo escuchas, vuelve. Porque vive en vos, aunque a veces lo olvides. Lo más poderoso que me regaló el coraje fue la posibilidad de equivocarme. Porque cuando dejas de querer hacerlo todo bien y empezás a hacerlo verdadero, te liberas. Te liberas de la mirada externa, de la presión, de la exigencia. Y empezás a vivir, a experimentar, a probar, a fallar y a volver a intentar. Sin culpa, con presencia. Ahí empezó otro tipo de construcción. Una más artesanal, más lenta, más real. Sin planes tan rígidos, sin mapas con garantías, pero con dirección interna. Y eso basta, porque cuando el coraje te habita, no necesitas certezas. Te alcanza con la coherencia. Coherencia entre lo que sentís y lo que haces. Entre lo que sabes que necesitas y lo que elegís. Entre lo que decís y lo que vivís. Esa coherencia, aunque no sea perfecta, te da paz. Y esa paz no se negocia. Pero no es una paz pasiva. Es una paz que empuja, que te hace avanzar, que te pone frente a decisiones que duelen pero que liberan. Porque cuando dejas de correr detrás de lo que no sos, empezás a caminar hacia lo que sí. Y ahí el coraje ya no es un esfuerzo, sino una forma de habitarte, un modo de vivirte. Todo lo anterior, el silencio, el enfoque, la capacidad de sostener, el sentido, se vuelve hueco si no lo sostenes con coraje. Porque cada uno de esos principios te va a llevar, inevitablemente, a lugares donde vas a tener que elegir entre la comodidad y la verdad. Y en esa elección se define tu vida. Pero hay algo más, algo que llegó después, algo que no buscaba, que apareció como aparece lo esencial, sin ruido, sin aviso, sin prometer nada. Lo último, lo más sutil, lo más difícil de sostener, la alegría. La alegría fue lo último que apareció, no porque no estuviera antes, sino porque era imposible verla desde donde yo estaba. Vivía tapada por la exigencia, por el ruido, por la ansiedad de llegar a algún lado. Me imaginaba la alegría como una cima, algo que alcanzas después de hacer todo bien, después de tenerlo resuelto, después de haber probado que sos suficiente. Pero no era así. La verdadera alegría no viene después. Llega cuando dejas de empujar, cuando soltás la necesidad de control, cuando ya no estás intentando demostrar nada, cuando te animas a ser sin más propósito que estar presente. Entonces aparece, suave, silenciosa, sutil, no como una carcajada constante, sino como una sensación de ligereza, una calma en el pecho, un está bien que no depende de nada. Me costó mucho entender que la alegría no necesita razón, que no tiene que ser validada por un logro o por un contexto ideal. Al contrario, aparece en lo más simple, en una conversación sin defensas, en una mañana lenta, en una canción que te agarra por dentro, en un mate en silencio, en la certeza de que no necesitas estar en otro lugar. Al principio desconfié. No sabía qué hacer con esa sensación. Me parecía sospechosa, porque uno se acostumbra a vivir desde la tensión, desde la anticipación, desde el problema a resolver. Y cuando todo eso se calma, cuando por fin hay un poco de paz, aparece el miedo que se rompa, a que sea solo un descanso antes del próximo golpe. Pero si te quedas ahí, si no salís corriendo, si te animás a habitar esa quietud,
Entiendes. Entiendes que no es una pausa, que no es un premio, que es un derecho, que es parte de lo que sos, que no tenés que hacer nada para merecerla, solo dejar de taparla. Esa alegría, cuando es genuina, necesita explicarse. No viene con euforia, no se impone, no es un gesto para los demás. Es interna, es honda y es profundamente revolucionaria. Porque alguien que encuentra alegría en medio de lo simple, en medio de lo real, en medio de su propio proceso, ya no es manipulable, ya no se vende barato, ya no necesita llenarse de lo externo para sentir que está vivo. Por eso también da miedo, porque transforma, porque te cambia la escala, te hace mirar distinto, te desarma los planes, te hace elegir desde otro lugar, y ahí todo se vuelve más liviano, no más fácil, más liviano, porque seguís teniendo problemas, seguís teniendo días difíciles, pero ya no te identificás con eso. Sabes que hay algo más, algo que no se rompe con el primer viento, algo que te sostiene desde dentro. Me pasó algo curioso. Cuanto más alegría sentía, menos necesidad tenía de mostrarla. Dejé de compartir tanto, dejé de buscar aprobación. Empecé a disfrutar más, a estar más presente, a callar más, porque entendí que lo verdaderamente valioso no necesita exposición, no necesita testigos, basta con vivirlo. Eso también cambió mis vínculos. Empecé a acercarme a personas que ya no estaban en modo supervivencia, personas que no querían competir, ni salvar, ni corregir, personas que simplemente estaban ahí, abiertas, disponibles, reales. Y eso creó espacios nuevos, vínculos más tranquilos, más verdaderos, más nutritivos. La alegría también me enseñó a soltar, a dejar de empujar cosas que ya no resonaban, a terminar vínculos sin odio, a cerrar ciclos sin drama, a decir hasta acá sin resentimiento. Porque cuando hay alegría interna, ya no necesitas tanto de la afuera, no desde la autosuficiencia narcisista, sino desde la abundancia, desde saber que estás lleno, incluso cuando no tenés todo. Y esa abundancia no es algo místico, es práctico, es tener tiempo para lo que importa, es estar en paz con las decisiones tomadas, es dormir tranquilo, es no traicionarte, es vivir en coherencia, aunque no tengas certezas, aunque no tengas éxito, aunque no entiendan tu camino, porque la alegría no necesita que te entiendan, solo necesita espacio. A veces ese espacio se logra con cambios grandes, mudanzas, renuncias, cortes, otras veces con gestos mínimos. Apagar el celular, decir que no, pisar el pasto descalzo, cambiar el camino al volver a casa, respirar más lento, mirar el cielo, cocinar sin apuro. Esas pequeñas cosas, hechas con presencia, regeneran, te traen de vuelta, te recuerdan que estás vivo. Y en esos momentos aparece algo que no sabes nombrar, una especie de gratitud sin causa, una ternura por la vida, por vos, por todo lo que fuiste capaz de atravesar. Y ahí, sin darte cuenta, estás habitando la alegría, no la de las fotos, no la de las frases motivacionales, la verdadera, la que no se muestra, la que no se compra, la que no depende. Esa alegría, cuando se hace costumbre, cambia la forma en la que te relacionas con el tiempo. Ya no estás corriendo, ya no estás atrasado, ya no estás tratando de llegar. Estás, simplemente estás, y desde ahí elegís, construís, cuidas, vivís, y eso es lo que, al final, hace que todo lo anterior valga la pena, porque de nada sirve el silencio, el enfoque, el sostener, el sentido y el coraje si no te devuelven la capacidad de disfrutar, de reírte solo, de llorar agradecido, de mirar tu vida sin querer cambiarla toda, de sentir que, por más imperfecta que sea, la estás habitando desde vos. Ahí es donde todo se une, donde todo encaja, no como un final feliz, sino como una forma distinta de estar en el mundo, más liviano, más honesto, más humano. No llegué a una fórmula ni a una respuesta definitiva. Solo empecé a vivir de una forma más honesta conmigo, menos desde la exigencia, más desde la presencia. Dejé de correr para llegar a algún lado y empecé a habitar el lugar en el que ya estoy. Entendí que crecer no siempre es avanzar, que muchas veces es quedarse, respirar,
observar, volver. Volver a mí cuando me pierdo. Volver sin culpas, sin juicios, con ternura. Porque volver también es parte del camino. No hay una versión final de mí esperando en el futuro. Estoy en constante transformación y eso está bien. Ya no me apuro por entenderlo todo. Algunas cosas simplemente se sienten. Algunas decisiones no pasan por la lógica, sino por el cuerpo. Algunas heridas no necesitan explicaciones, solo tiempo y cuidado. Y muchas veces, el silencio es más sanador que cualquier palabra. Acepté que a veces voy a retroceder, que no siempre voy a sostener el enfoque, que también me confundo, dudo, me frustro. Pero ahora sé que eso no me quita valor, solo me recuerda que sigo siendo humano. Lo importante es que cada vez vuelvo con más rapidez, con más claridad, con menos drama. Hoy me esfuerzo menos por impresionar. Me interesa más ser que parecer. Cuido mis decisiones, mi energía, mi paz. Elijo con más conciencia. Me permito ser imperfecto. Ya no vivo para demostrar, sino para construir algo que tenga sentido para mí, incluso si nadie lo ve. No busco reconocimiento. Ya no necesito que me aplaudan para saber que estoy creciendo. La validación que antes perseguía afuera, hoy la encuentro en la coherencia con la que vivo cada día. Y cuando me sostengo ahí, el silencio ya no es vacío, es casa. Porque eso encontré, una casa interna. Un lugar en mí que no depende de lo que logre, de cómo me vean o de si todo va bien. Es un lugar donde puedo descansar sin fingir, donde puedo quedarme sin explicaciones, donde puedo simplemente ser. Y desde ese lugar, todo empieza de nuevo. Sin urgencias, sin máscaras, sin ruido,